Buenas queridos estudiantes, vamos a iniciar con el video número 2 de la teoría neumática. En este video vamos a estar viendo lo que es la elección del compresor, algunas características y cómo es que también vamos a ver algunas partes importantes de lo que es la tubería neumática. Entonces, para iniciar con la elección del compresor, lo que tenemos que tomar en cuenta es tres aspectos importantes, que es el caudal, la presión y el accionamiento. Entonces, en el caudal tenemos una elección de compresor que se debe hacer en base al caudal teórico que los ingenieros normalmente van a calcular para que tenga la capacidad suficiente para suplir las necesidades de aire de toda la planta. Y tenemos también lo que es el caudal efectivo real. Recordemos que por ahí pueden haber pérdidas en las tuberías por mal sellos, o que el compresor siempre debe tener un volumen o una capacidad un poquito extra para la planta, debido a que la planta normalmente siempre sufre cambios durante el tiempo. Esto puede significar que haya una mayor demanda o una demanda un poquito inferior. También la presión de trabajo y de servicio. Esta presión va a depender del tipo de actuadores que nosotros tengamos en la empresa. Y la parte de accionamiento, que es de suma importancia, debido a que aquí debemos tomar en cuenta si el compresor que se va a utilizar es de motor eléctrico o de motor de combustión interna. Entonces, los compresores es la unidad encargada de tomar el aire del medio ambiente y comprimir las presiones de trabajo requeridas por el sistema. Un compresor debe ser capaz de suministrar una cantidad suficiente de aire comprimido a la presión de trabajo y un excedente que cubrirá las pérdidas en las tuberías y los accesorios. Esto es importante, como les mencionaba. Los compresores nunca deben trabajar a máxima capacidad, o sea, su caudal de aire volumétrico no debería ser igual o inferior a la capacidad de caudal que requiere el sistema. Siempre tiene que tener un excedente para ser almacenado, o previendo posibles cambios o mayores cargas dentro de la empresa. El compresor se representa con este símbolo. Esos son los primeros símbolos que vamos a ir aprendiendo, que es este símbolo que está aquí. Este símbolo debe representar el compresor. Entonces, de ahora en adelante, y para los software neumáticos que vamos a utilizar en el futuro, también vamos a notar que utilizaremos este mismo símbolo. En esta parte vamos a observar que el compresor se puede dividir en tres partes principales, lo que es la unidad compresora, el motor y el depósito de aire comprimido. En la unidad compresora pueden ustedes observar que tenemos un filtro de aire, como ya lo estudiamos en el video número 1, ¿verdad? Para eliminar partículas de polvo y suciedad que podrían estar ingresando al sistema y que no es deseable en un sistema neumático. Tenemos lo que es la culata o el sistema de enfriamiento, ¿verdad? Que este es propio de los compresores pequeños, que es un sistema de enfriamiento por aletas, ¿verdad? Tenemos las válvulas de láminas. Esto es un sistema de válvulas, como lo vamos a ver más adelante en este video, que es basado en unas láminas que hacen las cuentas de válvulas de entrada y salida de aire comprimido. Tenemos un cilindro, ¿verdad? Que va a estar, es la encargada de realizar la compresión del aire dentro de una cámara o una camisa de cilindro. Tenemos un nivel de indicador de aceite y un cárter por aquí. La mayoría de compresores industriales utiliza aceite
para realizar el sello entre la camisa del cilindro y la cabeza del cilindro. Tenemos un pistón, tenemos por aquí una biela. También tenemos la parte en esta sección de aquí, vamos a encontrar que es una tubería que es la encargada de llevar el aire comprimido hacia el tanque. Y por aquí tenemos un capacitor. Este capacitor ya podemos determinar que este tipo de motor es un motor de corriente alterna tipo monofásico, y aquí tenemos una caja de burners que normalmente es donde va a estar las conexiones eléctricas del sistema. Tenemos una salida de aire comprimido que esta va hacia el sistema propiamente. Tenemos por este lado un dispositivo de disparo o puesta en marcha del compresor. Aquí se puede poner en marcha. En muchas ocasiones en la calle probablemente le conocen como el automático, sin embargo nosotros vamos a dar cuenta que aquí en la mayoría de veces lo que vamos a encontrar es un presostato, o sea, un dispositivo de activación neumática que hace las veces de funciones de un contactor. Y tenemos un manómetro que, como lo vimos en el video anterior, nos sirve para ver la presión manométrica o la presión relativa en el tanque. El depósito de aire comprimido o tanque, ¿verdad?, es una característica predominante en un compresor. Es donde el aire comprimido se almacena. Este debe tener una válvula unidireccional que permita que este flujo de aire salga del compresor, pero que no retorne hacia el tanque, para evitar pérdidas de presión o mal direccionamiento del flujo de aire. También conocido como una válvula de retención o una válvula check, como la vamos a ver más adelante, que permite que entre el aire en el depósito y evita que escape por el mismo camino, ¿verdad? Aquí es donde vamos a encontrar esa famosa válvula, en esta sección de aquí. El depósito también debe tener de alguna manera que permitir que el aire comprimido del tanque pueda ser utilizado para alimentar dispositivos neumáticos. Los tanques suelen tener algún sistema de seguridad para evitar que el aire se acumule peligrosamente en el mismo. Comúnmente los compresores tienen dos sistemas de seguridad. El primer sistema de seguridad es, como ustedes pueden observar en esta parte de aquí, el sistema toma una muestra de aire para determinar cuál es la presión en el tanque, y mediante este presostato que comúnmente contienen aquí, el presostato comúnmente está regulado para que cuando llegue a cierta presión esto se dispara y permite, o más bien apaga el motor eléctrico, para que se evite que el motor eléctrico siga moviendo este pistón y se siga comprimiendo. Esa es la primera medida de seguridad. Existe una segunda medida de seguridad, que es la utilización de una válvula especial que, cuando se sobrepasa cierta presión, la válvula lo que hace es abrir un escape de aire al ambiente. Entonces son dos medidas de seguridad que se utilizan comúnmente en los compresores. El tanque permite regular la presión de aire. Esa es otra característica que tienen los contenedores de aire o los tanques de aire, y es que permite que la presión se mantenga bastante estable en el sistema. O sea, no permite que hayan cambios muy abruptos en la presión de aire de los sistemas. Protege al compresor el pistón contra una operación continua. Esto es importante. La mayoría de los compresores de tipo pistón no están diseñados para trabajar de forma continua, sino que están diseñados para que trabajen por un periodo de tiempo y se desconecten para evitar que se sobrecaliente el sistema.
Suministra grandes cantidades de aire en los momentos de consumo pico y será adaptado a los requisitos de trabajo específico de cada establecimiento. O sea, el tamaño del contenedor de aire va a depender del uso que se le dé en la industria y la capacidad de almacenamiento que se desee en ese momento. El motor de un compresor de aire puede ser de gas, eléctrico, puede ser en combustible fósil. Los motores de gas son los preferidos para ciertos usos al aire libre, donde no hay fuente confiable de electricidad, ¿verdad? O para acciones móviles, donde, por ejemplo, en la reparación de calles y aceras y cosas, se utilizan comúnmente compresores que son de combustión interna. En la mayoría de las plantas, el suministro de aire de electricidad es bastante continuo, entonces la mayoría del tiempo se prefiere utilizar compresores de eléctricos. Los compresores los podemos dividir en bastantes tipos. Sin embargo, los podemos ver como se ve en este esquema de aquí. Este es el esquema más utilizado, donde podemos observar 3 tipos principales de compresores, y de cada tipo de estos se pueden subdividir. Entonces tenemos el compresor de émbolo alternativo, ¿verdad?, que se subdivide en los de émbolo y en los de membrana. Tenemos el compresor de émbolo giratorio, que lo podemos subdividir en compresor rotativo multicelular, en compresor de hélices bicelular y en el compresor Roots. Pues es un compresor bastante sencillo, sin embargo muy poco utilizado. Y los compresores de flujo, que son los radial y los axial. Estos compresores vamos a ver que tienen características bastante interesantes, debido a que su presión de trabajo no es muy alta, sino que se enfocan precisamente en el flujo de aire, flujos altos de aire. Tenemos primero el compresor de membrana. Dice que en estos compresores la cámara de compresión está separada del émbolo mediante una membrana. Esta solución ofrece la ventaja de no dejar pasar aceite al compresor al aire comprimido en sí. Por esta razón suelen utilizarse en la industria de alimentos o en la industria farmacéutica y química. Como ustedes lo pueden observar aquí tenemos el émbolo rotativo, ¿verdad?, que lo que hace es que este pistón que está aquí está pegado a una membrana. Entonces esta membrana hace las veces de un sello entre el émbolo rotativo y el aire que ingresa a la cámara. Entonces cuando el pistón baja, lo que hace es que esta membrana se mueva hacia abajo y hace las veces de succión para que el aire ingrese por este sector. Una vez que ha ingresado a este sector, la válvula que se encuentra aquí sella, no permite que el aire se vuelva a escapar hacia el ambiente, y cuando el pistón se mueve hacia arriba, provoca que este aire que está aquí salga por este lado, enviándolo hacia el tanque y comprimiéndolo enviándolo comprimido hacia el tanque. Como ustedes pueden observar, aquí se ven las dos válvulas. Esta válvula permite el ingreso de aire, pero no que salga, y esta válvula solo permite que el aire vaya desde esta cámara hacia el tanque, pero no permite que el aire retorne desde el tanque hacia esta cámara. Como lo ven ustedes, esto es importantísimo, ¿verdad? Tipo de compresores, ya que no permite que el aceite del compresor pase al aire comprimido. Esta es una de las grandes ventajas que tenemos con los compresores, con la mayoría de los compresores de aire, y es que para lubricación, como hay partes móviles, entonces se necesita que haya una lubricación totalmente estricta para que el compresor pueda funcionar y no se recaliente, no
roce de metal contra metal, sino que haya una capa de aceite que hace las veces de separación y de sello entre la cámara, la camisa del pistón y la cabeza del pistón, para que no haya un roce de metal contra metal, sino que haya una capa de aceite, igual que en los motores de los vehículos, que haga las veces de sello y de lubricación. Entonces, por más pequeña que sea esa capa de aceite, siempre vamos a contener partículas de aceite en el aire comprimido. Con este tipo de compresores nos evitamos ese tipo de problemas. Tenemos lo que es un compresor axial. Se le llama compresor axial porque el ángulo de inclinación de las paletas conduce aire en un flujo lineal a lo largo del eje de rotación del rotor. Su caudal es a veces un poco más alto de los 3000 metros cúbicos por minuto, pero a presiones que pueden ser alcanzadas, que se pueden alcanzar, no superan las 3 atmósferas. ¿Verdad? Esto es algo muy similar a un abanico, ¿verdad? Donde nosotros tenemos una entrada de aire bastante grande, tenemos unas aletas o unas hélices que lo que hacen es empujar el aire hacia la salida. Es algo muy similar es algo muy similar a un, como les dije anteriormente, un abanico. Este tipo de compresor axial se utiliza cuando lo que necesitamos no es presión, sino flujos gigantescos de aire. Son como los que se utilizan en muchos comercios, donde ustedes ven que hacen promoción de algo y hay como una figura de un muñequillos que se mueven ahí, que están aleteando afuera del comercio. O en esto, o también se les da un uso muy bastante interesante, que es en estos juegos inflables que son para niños. Lo que no se necesita que haya un flujo de compresión muy alto, sino que lo que haya es un flujo de aire bastante alto. Acá son compresores que se utilizan y tienen relativamente poco uso. Este compresor radial dice que tiene un método muy similar al compresor axial, ¿verdad? Donde impulsa el aire hacia sus paletas fijadas en circunferencia como si fuera un distribuidor. La función del distribuidor consiste en convertir el movimiento turbulento del aire en movimiento lineal sin causar demasiadas pérdidas de energía. Al mismo tiempo se crea el vacío en el centro del rotor, aspirando el aire desde el exterior. Los compresores de este tipo pueden suministrar aproximadamente 2500 metros cúbicos. Vean que este compresor radial tiene la característica de que tiene un flujo un poquito inferior al axial. Sin embargo, este compresor radial puede levantar un poquito más de presión a su salida. La diferencia con el axial es que este tiene varias etapas de compresión. Entonces el aire entra, la primera serie de paletas empuja aire hacia la segunda genera succión y empuja aire hacia la tercera. Entonces lo que se hace es que en cada una de estas etapas se gana un poquito de compresión para el aire que va a ser enviado hacia el tanque. Después tenemos el compresor de paleta. Este compresor está construido por un motor con canaletas en su circunferencia donde van fijadas unas paletas. El rotor es excéntrico, eso significa que no está en el centro, está corrido hacia un lado, como lo podemos ver en esta imagen. Y cuando se desplaza el centro del espacio cilíndrico, el incremento del volumen de un lado arrastra aire hacia la lumbrera de escape, y la distribución del volumen en el otro lado genera la compresión de aire. La presión puede ser obtenida de un compresor de la tapa en una tapa en más o menos en 7 atmósferas, de lo que puede
la presión que puede levantar, en 2 etapas de 8 a 12 y en 3 etapas de 25 a 30. ¿Qué significa esto? Las etapas significa la cantidad de veces que el compresor hace esta función. Entonces, si nosotros tenemos esto, significa que esto es una etapa. Si el aire que escapa por esta parte, ¿verdad?, nosotros la volvemos a meter a otro sistema de compresión igual que este, sería una segunda etapa. Y si a la salida de esto volvemos a tener esta parte, otra etapa de compresión, significaría tercera etapa. Entonces este tipo de compresor es bastante sencillo. Como le dije, cuenta de un eje rotatorio que tiene unas paletas. Estas paletas, si ustedes pueden observar, por aquí entra el aire, el tamaño del espacio que consume, que tiene el aire para ingresar aquí, es diferente el aire que va a tener del espacio que tiene el aire para este lado. Entonces la compresión se hace por movimiento y por reducción de volumen, ¿verdad?, de la cavidad donde se almacena. Entonces el aire entra, estas paletas son móviles, tienen un resorte que permite que ellas se vayan ajustando a las dimensiones de la cámara. Entonces conforme avanza se van haciendo el espacio se va haciendo más pequeño. Estas paletas se van retrayendo, pero para generar un sello contra la pared del compresor, y de esa forma es que el aire se va comprimiendo. A medida que se mueve se hace más pequeño el espacio, de la misma masa de aire, pero en un espacio más pequeño. Por lo tanto el aire por este lado sale comprimido. Como lo pueden ustedes observar aquí, se entran masas de aire grandes. Aquí se realiza el sello y conforme va avanzando, conforme se va moviendo, la misma masa de aire tiene que caber en un espacio reducido, por lo tanto se está generando la compresión. Tenemos lo que es un compresor de tornillo. Este es el compresor, uno de los compresores más eficientes que existen, muy utilizado actualmente en la industria por sus grandes características. Dice que la compresión de aire es inyectada junto con aire comprimido a la unidad compresora, cumpliendo 3 funciones. Entonces este tipo de compresores en realidad se llama de tornillo porque utiliza 2 tornillos gigantes, entre los cuales, entre las celdas de los tornillos, es que se capta el aire, y de esa forma es que se va enviando hacia el depósito. Entonces, más o menos esta es la forma que tendría internamente un compresor de tornillo, y aquí tenemos cómo es que funciona. Entonces este tipo de compresores toma aire del ambiente. Obviamente por aquí hay un sistema de filtrado, ¿verdad?, para evitar el ingreso de partículas contaminadas. El aire ingresa, tenemos una bomba que toma que toma aceite de un tanque y lo inyecta al sistema de forma pulverizada, o sea, toma un poquito de aire comprimido y envía muestras de pequeñas cantidades de aceite a ese aire ambiente que está ingresando para hacer la lubricación. Vean que aquí lo que tenemos son 2 tornillos gigantes pegados uno contra el otro, se están rozando. Por eso es que hay que pulverizar aceite y enviarlo para que ese aceite haga las funciones, como lo vimos antes, de sello entre los tornillos y de lubricación para que el metal contra metal no se dañe. Se toma ese aire, se envía, y los tornillos lo que hacen es movilizar las masas de aceite entre sus ranuras y se está enviando el tanque. Entonces en esta parte de aquí es donde se hace la compresión de aire por empuje. Se empuja el aire contra un tanque y ahí es donde se hace la compresión. Entonces el aire se toma del ambiente, se lubrica, se envía, y en la parte final el compresor tiene un separador que separa el aire del aceite.
y ese aceite se pasa por un serpentín, que es un intercambiador de calor, para enfriarlo, porque el aceite sale caliente, y se reenvía de nuevo al tanque. Dice que el sello entre los tornillos y las paredes de la unidad compresora se hace por medio de la lubricación, ya sea se hace por medio de aceite. Esta lubricación permite dos cosas. Número uno, sello de fugas, ¿verdad? Evita que esa capa tan fina de aceite, evita que se haga fuga entre los tornillos, y también evita que los metales se rocen entre ellos, hace una capa muy fina de lubricación que permite que este compresor no se dañe. Dice que el compresor de tornillos suministra aire a presiones desde los 7 hasta las 20 atmósferas. O sea, estamos hablando de presiones bastante altas en este tipo de compresores, con potencia desde los 5 hasta los 600 caballos de fuerza, y con caudales de los 0.7 hasta los 70 metros cúbicos. Algo que aquí no lo dice la presentación, pero es una característica súper importante de este tipo de compresor de tornillo, y es que son muy silenciosos. El compresor de tornillo es muy silencioso. Sin embargo, los compresores de tornillo no son diseñados para volúmenes pequeños. O sea, un compresor de tornillo siempre es grande, son industriales. No vamos a encontrar un compresor de tornillo tipo casero, ¿verdad? Que son móviles pequeñitos como para trasladarlo y hacer trabajos en la casa, ¿no? Este tipo de compresores son compresores grandes, ya son diseñados para trabajar en la industria, y su precio es bastante elevado. Por eso es que solo se utilizan en la industria. Sin embargo, por sus características, son de los más apreciados en este medio. Tenemos lo que es un compresor Roots. Un compresor Roots es bastante sencillo. Podemos observar que lo que tiene son dos masas con forma como de 8, ¿verdad? Dice que el encaje de engranajes, estos engranajes, durante el movimiento rotacional produce en un lado un incremento en el volumen y la aspiración de aire, y una reducción en el volumen y aspiración del otro. Este tipo de compresor lo que hace es mover esta masa se mueve por acá. Al moverse, lo que hacen es jalar aire del medio, y por rotación esta parte de aquí hace sello y envían aire comprimido. Es bastante sencillo, sin embargo su uso es casi nulo, no se utilizan en la industria actualmente. Tenemos lo que son los compresores de émbolo. Estos compresores de émbolo o de pistón son los más comunes, son los que vemos ahí normalmente en los talleres de enderezado de pintura, los que tenemos algunos en nuestras casas para hacer trabajos de pintura, o en los talleres donde usan los talleres de vehículos para aflojar tuercas y cosas de ese tipo. Son, como les digo, son los más comunes. Comprimen el aire a través de una válvula de aspiración. Es esta válvula que tengo aquí, ¿verdad? Entonces esta válvula permite que entre aire comprimido a esta cámara, pero cuando el émbolo sube, esta válvula sella y esta otra se abre, permitiéndolo que el aire vaya hacia el tanque. Cuando nuevamente este pistón baja, esa válvula cierra, evitando que el aire se devuelva desde el tanque de almacenamiento hacia esta cámara, y se repite nuevamente el ciclo. Los compresores de émbolo son utilizados frecuentemente por su gran gama. Cubre un amplio margen de presiones, ¿verdad? Esto normalmente va a depender de dos circunstancias, que es la potencia del motor y también la capacidad de almacenamiento del tanque. En algunos compresores de tamaño un poquito considerable,
podemos tener varias etapas de compresión y enfriamiento como leímos anteriormente. Entonces, si tenemos dos etapas de compresión, estamos hablando que tenemos una primera etapa donde se toma aire del ambiente y se comprime, pero en lugar de enviarlo a un tanque, lo que se hace es pasar ese aire comprimido por un serpentín que hace que hace las veces de un enfriador, ¿verdad? Lo que permite que el aire se enfríe un poquito entre esta etapa de compresión y esta otra etapa, y en esta segunda etapa de compresión se toma el aire que ya venía previamente comprimido a esta primera cámara y se le hace una segunda compresión. Noten ustedes aquí que el tamaño de la primera etapa es mayor al tamaño de la segunda. ¿Por qué? Porque este aire comprimido ya ocupa un volumen más pequeño que el aire que se necesitó para comprimir en esta primera etapa. Entonces esta segunda etapa es más pequeño para que el aire no se vuelva a expandir, sino que tomar el aire, jalarlo con el nivel de presión que ya traía y agregarle un segundo nivel de compresión. Entonces lo que obtenemos aquí es aire con niveles altos de presión, pero con una temperatura reducida. Vamos a ver, con esto cubrimos la parte de lo que son el tipo de compresores más utilizados o que se ven más en la mayoría de los casos, o que ustedes se podrían topar en la industria. Como les digo, la mayoría de los compresores que ustedes van a encontrar en la industria son compresores de tornillo, compresores de émbolo o compresores de membrana. Son el tipo de compresores más común. Dentro de los elementos de distribución y preparación del aire, ¿verdad? Tenemos se utilizan comúnmente para garantizar la fiabilidad de un mando neumático, que es necesario, y para esto es necesario que el sistema sea alimentado con aire de calidad, ¿verdad? Como leímos anteriormente, por lo cual implica que la presión sea correcta, como ya lo vimos en el primer video. Todos los componentes neumáticos fueron diseñados para una presión específica. Si nosotros no preparamos el aire, no regulamos de forma correcta el aire, podemos generar daños por sobrepresión en la mayoría de los elementos neumáticos. Que el aire esté limpio. Recordemos que también en el primer video tocamos el tema de por qué el aire debe estar limpio, para evitar problemas graves y averías en el sistema, y que el aire esté seco para evitar también la parte de corrosión en los sistemas neumáticos. Recordemos que en la industria es muy importante el tiempo de producción, por lo tanto se debe reducir la preparación del aire, que es sumamente importante para que las condiciones sean correctas en el sistema neumático y esto genere la menor cantidad de averías posibles. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para la preparación del aire es la regulación de la presión. Entonces existen varios métodos para regular la presión, dentro de los cuales está la regulación en marcha, la regulación de marcha en vacío. Dice que es un tipo de regulación por escape a la atmósfera. Se trabaja con una válvula reguladora que está aquí, de presión a la salida del compresor. Cuando se alcanza en el depósito, o sea en el tanque, la presión deseada, la válvula abre el paso y permite que el aire escape a la atmósfera. Un antirretorno impide que el depósito se vacíe, solo en instalaciones muy pequeñas. Entonces veamos este esquema que está aquí. Yo tengo un compresor de aire, ¿verdad?, que está accionado por un motor. Este compresor toma aire desde el ambiente, desde la atmósfera, lo envía
de forma comprimida por este camino hacia esta válvula antirretorno. Esto es lo que llamamos una válvula check. Esta válvula lo que hace es permitir el paso del aire en este sentido. Sin embargo, en este sentido hacia el tanque, pero no permite que el paso se dé hacia este lado. Entonces esto no lo permite esa válvula. Entonces el aire comprimido viene, pasa por esta válvula antirretorno que se lo permite el paso de aire hacia el tanque y se almacena. Aquí tenemos la válvula que está revisando y está chequeando que el nivel de presión en el tanque no sobrepase un límite. Cuando el nivel de presión en el tanque sobrepasa el límite, va a lograr vencer la fuerza de este resorte. Por lo tanto, esa presión hace que este resorte ceda y permite que el aire comprimido pase a través de esta válvula y escape hacia el medio ambiente. Nuevamente, entonces este aire ya no se está enviando al tanque, sino que se está enviando hacia la válvula. Una vez que la presión en este tanque haya bajado porque se ha consumido, nuevamente la presión del resorte es más fuerte que la del aire, cierra esta válvula y el aire que sale del compresor puede ir nuevamente hacia el tanque. Tenemos también regulación por aislamiento de la aspiración. ¿Qué quiere decir esto? Dice, en este tipo de regulación se bloquea el lado de aspiración. La entrada de aspiración del compresor está cerrada. El compresor no puede aspirar y sigue funcionando en el margen de presión. Se usa principalmente en compresores rotativos y de émbolo oscilante, o sea, en los tipos ROTS. Como vemos en este esquema, tenemos un compresor aquí, una unidad compresora con un motor, una válvula antirretorno, como ya observamos, que solo permite el aire de aquí hacia el tanque, pero que no permite que el aire pueda escapar desde el tanque hacia la unidad compresora nuevamente. Y lo que tenemos es una toma de aire desde el medio ambiente que pasa por esta válvula. Cuando la presión en el tanque es baja, ¿verdad? Vean que aquí se toma una muestra de aire desde el tanque. Si esa presión en el tanque es baja, significa que la presión o la fuerza de este resorte hace que esta válvula, esto es una válvula lo que tenemos aquí, una válvula de vías que lo vamos a ver en el video número 3, va a provocar que esta válvula permita que el aire se tome desde el ambiente, pase a través de la válvula, llegue a la unidad compresora, pase por la válvula antirretorno y se almacene en el tanque y de ahí vaya hacia el sistema. Sin embargo, cuando la presión en el tanque excede o llega a cierto límite, esa presión de aire va a provocar que va a lograr vencer la fuerza de este resorte y va a provocar que esta válvula se mueva a esta sección. Al moverse esta sección va a hacer un corte en el suministro de aire, no va a permitir que el aire pase desde el ambiente hacia la unidad compresora, sino que le va a hacer como un sello. Entonces, a pesar de que el compresor, la unidad compresora siga funcionando, no tiene un suministro de aire, por lo tanto no se va a comprimir aire y no se puede enviar más aire hacia el tanque. En el momento en que la cantidad o la presión de aire de este tanque baje, nuevamente el resorte, la fuerza de este resorte va a vencer a la fuerza del aire comprimido y va
a realizar que esta válvula vuelva a conceder el paso de aire hacia la unidad compresora y que se vuelva a inyectar aire comprimido hacia el tanque. Tenemos la regulación por apertura de la aspiración. Dice: se realiza en compresores de émbolo de gran tamaño. Mediante una mordaza se mantiene abierta la válvula de aspiración y el aire circula sin que el compresor lo comprima. Es una regulación muy sencilla. Lo que tenemos aquí es la unidad compresora. Noten que aquí está el émbolo o el pistón, ¿verdad? La camisa, está la unidad compresora. El momento en que se da la aspiración, ¿verdad? Como ya lo vimos antes, este pistón baja, esta cámara se llena. Cuando el pistón sube, comprime el aire y lo envía a través de esta válvula hacia la salida, hacia el tanque. Sin embargo, cuando el tanque tiene sobrepresión, lo que se hace es sellar esta válvula que está aquí. No se permite que esta válvula, más bien, pero lo que hace es abrir esta válvula. Este pistoncito que está aquí mantiene esta válvula abierta, lo que hace que cuando el émbolo baja, aspire. Pero cuando el émbolo vuelva a subir, si esta válvula se mantiene abierta, lo que vamos a provocar es que el aire nuevamente escape hacia el medio ambiente. Por lo tanto, si esta válvula se queda abierta, aspira, pero el aire vuelve a salir por el mismo lado y no se envía hacia el tanque comprimido. Tenemos la regulación de carga parcial, que se hace por medio de regulación de velocidad de rotación. Si el compresor es accionado eléctricamente, se regula la velocidad del motor en forma progresiva. En caso del motor de combustión interna, se ajusta el regulador de velocidad en función de la presión deseada por medio de un mando manual automático. Aquí lo que se hace es regular la velocidad de rotación del motor, ¿verdad? Como ya lo hemos visto, hay varias técnicas para regular esa velocidad, y de esta forma nosotros podemos controlar la cantidad de flujo o caudal de aire comprimido que se envía hacia el tanque, que corresponda al nivel de consumo que se está teniendo. Así no tendríamos exceso de presión o de almacenamiento de aire comprimido en el tanque, sino que se estaría generando la cantidad de aire comprimido que se está necesitando únicamente. Tenemos la regulación de caudal aspirado. Se obtiene siempre por simple estrangulamiento del conducto de aspiración. El compresor puede ajustarse así a cargas parciales determinadas. Este sistema es muy utilizado en compresores rotativos o en turbocompresores. Simplemente lo que se hace es colocar una válvula que limita el diámetro de la tubería y por lo tanto limita la cantidad de aire aspirado del medio ambiente y que va hacia el tanque, hacia la unidad compresora y hacia el tanque. Por lo tanto, esa es otra forma en la cual nosotros regulamos la cantidad de aire comprimido que se está generando. Es un método muy similar al que vimos anteriormente. Y este es el método que utilizan, que es regulación por intermitencias, que es el que se utiliza en muchos de los compresores. En la gran mayoría de los compresores, que es un método bastante sencillo de realizar. Dice que en este caso el compresor funciona a plena carga o está desconectado. Significa que lo que se hace es encender o apagar el motor eléctrico que maneja la unidad compresora. De esta forma, cuando el aire comprimido en el tanque supera cierta presión, lo que se hace es que un interruptor neumáticamente activado, al sobrepasarse cierta presión, ese interruptor apaga el motor eléctrico y por lo tanto se deja de producir aire comprimido. Cuando el nivel de presión en el tanque baja, este interruptor vuelve a encender el motor eléctrico y se mantiene oscilando en
en esos dos estados. Este es el sistema que utilizan los compresores que tenemos, que vemos de forma casera o en los talleres, o compresores pequeños que se utilizan en las pequeñas empresitas o en la gran mayoría de consultorios médicos, dentistas, en los talleres de enderezado de pintura. La mayoría de las aplicaciones pequeñas utilizan este tipo de funcionamiento. Tenemos la regulación. Dice que la regulación se da por defecto en la mayoría de los compresores pequeños, sea por tipo disipador, ¿verdad? Por aletas de refrigeración, de acuerdo a la cantidad generada, de la cantidad de calor que se genera, se adoptará la refrigeración más apropiada. En compresores pequeños, las aletas de refrigeración es suficiente, ¿verdad? Como tipo disipador que nosotros vemos. Sin embargo, ya este método en compresores más grandes no es tan fiable, no es factible, porque los niveles de potencia y de calor generado son más altos, entonces necesita sistemas adicionales para enfriamiento. En lo que respecta al aire limpio, ¿verdad? El condensado, impurezas y demasiada cantidad de aceite pueden ser motivo de desgaste de piezas móviles y de juntas de elementos neumáticos, ¿verdad? Todo es una medida. Como vimos anteriormente, se necesita aceite para lubricar las partes móviles del compresor. Sin embargo, excesos de aceite también pueden generar problemas en la calidad de aire comprimido. Recordemos que como lo dijimos en el video número 1 y anteriormente en este video, muchas de las sustancias también necesitamos que el aire esté limpio, porque si llevamos mucha carga de aceite en el aire comprimido, a pesar de que se utilicen métodos de filtrado en la salida, como lo veremos en el video número 3, existen algunos métodos, algunos filtros para evitar que pase aceite hacia el aire comprimido. Estos no son 100% confiables. O sea, yo puedo poner un filtro de aceite, sin embargo, no significa que el aire comprimido después de ese filtro esté 100% libre de aceite. Entonces, se debe tener cuidado. Más bien, en las industrias se procura que si es una industria alimenticia, farmacéutica, no se utilicen compresores que tengan aceite, porque a pesar de, por más filtrado que se haga, siempre habrán partículas de aceite. Entonces se trata de evitar este tipo de compresores. Y como ya vemos, existen compresores de membrana o compresores secos que evitan que se mezcle aceite con el aire. Aire seco, esta es una parte importantísima en la neumática, y es comprender un poquito que en el aire comprimido vamos a tener siempre problemas con la cantidad de agua que se genera en el aire comprimido. Entonces dice que al comprimir el aire sin enfriarlo requiere aproximadamente 40% más de energía. Por eso es que vimos que habían compresores multietapa con secciones de enfriamiento entre etapas para evitar que el aire se caliente demasiado. Es por eso que se hacen esfuerzos para enfriar el aire durante su compresión por medio de aletas de enfriamiento, para llevar a cabo un enfriamiento intermedio por la compresión multietapa. La cantidad de agua que el aire contiene depende de la temperatura y no de la presión, y también de la humedad relativa al ambiente. La tabla siguiente indica la cantidad de agua máxima, ¿verdad? Estamos hablando que a una humedad relativa del 100% que contiene el aire a diferentes temperaturas. Entonces veamos esto. Dice que, por ejemplo, a una temperatura de 0 grados
nosotros vamos a tener alrededor de 144 gramos por metro cúbico de agua. O sea, si nosotros tenemos un metro cúbico de aire comprimido a 0 grados, a una humedad relativa del 100%, nosotros tendríamos 144.84 gramos de agua. Eso es un montón de agua. Si nosotros tomamos, por ejemplo, a temperatura ambiente, que serían estos 25 grados centígrados que están aquí, ¿verdad? Una humedad relativa del 100%, tendríamos en un metro cúbico 23 gramos de agua. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a pesar de que nosotros estamos jalando aire del ambiente, si en el ambiente hay muchísima humedad y lo tomamos que esa aire a esa temperatura, significa que nosotros vamos a tener una condensación de 23 gramos. Si a ese aire comprimido lo pasamos por una segunda etapa, que por ejemplo tome ese metro cúbico y lo comprima hasta una temperatura, llámese de 45 grados, vamos a hacer que ahora hayan 65 gramos de agua en ese tanque. Entonces, como puedes observar, es importante mantener el aire lo más frío posible, porque a mayor temperatura, mayor cantidad de agua contiene el aire. Entonces veamos el ejemplo. En el siguiente ejemplo seguiremos el proceso de condensación de agua en el sistema de suministro de aire. Seguiremos el camino de una cantidad de volumen de 6 metros cúbicos desde la tapa del compresor y hasta después del uso. Al comprimir 6 metros cúbicos de aire a una temperatura de 20 grados centígrados de 1 a 6 atmósferas, la temperatura se incrementará hasta 45 grados. O sea, tenemos una masa de 6 metros cúbicos, ¿sí?, que inicialmente tiene una presión de 1 atmósfera, ¿verdad? Después de comprimirla, esa masa de aire va a tener una presión de 6 atmósferas, y la temperatura, al comprimir un gas, la temperatura sube. Eso es una ley natural, ¿verdad? Como ya lo vimos en las primeras leyes que vimos en el video número 1. Entonces, si yo comprimo un gas, ese gas se va a calentar. Entonces dice que ese gas se va a calentar hasta los 45 grados como resultado de su compresión. La cantidad de aire calculada antes de la compresión, suponiendo que haya una humedad del 80%, será, dice que nosotros tenemos 6 metros cúbicos, ¿verdad? A 20 grados centígrados, si lo vemos aquí, a 20 grados centígrados yo tengo 17.3 gramos por metro cúbico. Por lo tanto, 6 metros por 17.3 por una humedad relativa del 80% me va a dar 83 gramos de agua en esos 6 metros cúbicos a 20 grados de temperatura. Si el volumen de aire disminuye de 6 metros a 1 metro, entonces después de la compresión tendríamos, al comprimirlo, el aire se calienta, por lo tanto vamos a obtener después de la compresión 45 grados. Por lo tanto, a 45 grados yo tengo 65 gramos de agua por metro cúbico. Si lo que tengo es un metro cúbico, entonces dice ser que inicialmente yo tenía 83 gramos,
en esos 6 metros cúbicos. Yo los comprimo a 45 grados y dice que a 45 grados la cantidad máxima de agua que puede almacenar el aire es 65 gramos. Por lo tanto, si a 83 gramos que yo tenía inicialmente le resto los 65 que el aire puede contener, significa que hay 18 gramos que van a estar en algún lado. Ya el aire no puede contener esos otros 18 gramos. Por lo tanto, el aire caliente circula por los tubos de la planta, ¿verdad?, llevándose esos 65 gramos. Y se enfría en la cañería hasta 20 grados. Luego contiene como máximo 17.3. Significa que cuando yo tomé la masa de aire tenía 83 gramos. Lo comprimí y ahora solo puede llevarse 65. Significa que estos 18 gramos ya quedaron en el tanque. O sea, se condensaron y es una condensación, es agua en el tanque. Después ese aire comprimido se va del tanque llevándose esos 65 gramos de agua y va a andar por las tuberías en la empresa. Las tuberías comúnmente son de materiales metálicos, por lo tanto el metal va a absorber la temperatura, esa temperatura del aire va a funcionar como un enfriador y nuevamente la temperatura del aire va a volver a caer hasta 20 grados porque se enfrían las tuberías. Si volvemos en 20 grados, dice que solo puede absorberse 17.3 gramos como máximo de agua en el aire. Entonces, si tenemos 65 gramos y ahora solo el aire solo puede llevarse 17.3, significan que en esas tuberías quedaron 47 gramos, 47.7 gramos de agua en las tuberías. Ven qué importante es la parte de enfriar el agua, perdón, de enfriar el aire. ¿Por qué? Porque entre más caliente se va a llevar mayor cantidad de agua en el aire comprimido, y cuando ese aire se enfríe en las tuberías o se enfríe en los actuadores o se enfríe en las válvulas, va a provocar condensación de agua, o sea, va a ir repartiendo agua por todo el sistema. En cambio, si nosotros este aire lo comprimimos pero le bajamos la temperatura, podemos capturar ese exceso de agua directamente en el tanque o en la unidad compresora. Por lo tanto, evitaríamos que esa agua entre a las tuberías o los actuadores. Tenemos, por lo tanto, los sistemas que se utilizan para secar el aire, o sea, para eliminar esa agua que lleva el aire comprimido y que no quede en los sistemas. Entonces tenemos tres principales o tres grandes sistemas para secadores de aire, que es aire refrigerado por absorción y por absorción. Entonces el sistema de secado de aire por refrigerado, lo que se hace básicamente es bajarle la temperatura del agua, al aire comprimido por un sistema de refrigeración con gas, igual a un sistema como las refris que tenemos en nuestras casas. Entonces lo que se hace es agarrar el aire comprimido, hacerlo ingresar por la tubería, donde pasa por un primer sistema de filtrado de agua, se envía a un serpentín refrigerado, que está frío, y va a absorber el calor que trae ese aire comprimido, le va a bajar la temperatura. Al bajar la temperatura a ese aire, ya sabemos que va a generar condensación de agua. Ahí ya le estamos sacando agua al sistema y nuevamente ya se puede inyectar
al sistema. Entonces este secador de aire refrigerado lo que hace es bajar la temperatura por medio de refrigeración a ese aire comprimido, y así le podemos sacar el agua. Bueno, entonces dice: el aire comprimido saturado de humedad entra en el secador y es dirigido hacia el intercambiador, que es este intercambiador. Siendo enfriado por aire se vuelve a la línea ya frío y seco. El intercambio de calor entre el aire de entrada y salida reduce la carga en el compresor de refrigeración, ahorrando así costes de energía. Bueno, entonces esto simplemente es un sistema de refrigeración donde entra el aire, se descomprime un poquito, se enfría un poquito, se le saca aire, se le saca agua, se pasa por un sistema de refrigeración, y de ese sistema de refrigeración se enfría y se pasa por aire, se pasan por unos condensadores enfriadores y se devuelve al sistema ya seco, un aire frío y seco. Tenemos un secador de aire por absorción. Este es un sistema que utiliza unos filtros especiales para jalar o absorber la humedad que contenga el aire. Entonces el aire húmedo entra al sistema. Aquí este sistema comúnmente cuenta con dos secciones para que el sistema no se detenga cuando haya que hacer el cambio de filtro, sino simplemente el sistema entra, pasa a alguna de las dos secciones. Siempre va a haber una abierta y una cerrada. Entra, pasa por la sección abierta, entra por un filtro de absorción, que ese filtro es un filtro especial que atrapa la humedad y deja que el aire, ahora sí, un aire caliente y seco, y vuelva hacia el sistema. Es un aire que ya va previamente secado, se le absorbió las cantidades excesivas de agua que puede llevar. En el momento en que este filtro se satura, entonces se cierra esta sección, se abre esta otra, y para que el aire empiece a pasar y este filtro actúe. La sección que está cerrada, ¿verdad? Como ejemplo esta, mientras el aire pasa por aquí y se está secando, entonces este filtro, al estar saturado de agua, se le envía aire caliente por un secador para secar este filtro y que nuevamente pueda volver a hacer su función en un momento determinado. En el momento que se satura, se cierra se abre que ya cuando este filtro está seco, el aire pasa por aquí, empieza a absorber, y lo que se hace es enviar entonces aire caliente hacia esta unidad para secar este otro filtro, y así sucesivamente. Es un sistema bastante sencillo. Ahora tenemos el secador de aire por absorción. Esto lo que hace es que tiene una entrada de aire, ¿verdad? Aquí tiene una campana, y aquí tiene unos agentes secadores que son unas arenas y unos químicos especiales que permiten el paso del aire. Sin embargo, la humedad queda atrapada en ese sistema, ¿verdad? Y esto provoca que por gravedad la humedad, el agua condensada, vaya cayendo, es atrapada en este condensado, es atrapado y se envía por medio de una purga, se saca del sistema. Por cierto, este es el símbolo neumático de un secador de aire. En cuanto a las tuberías, tenemos que normalmente las tuberías están construidas en material galvanizado, en hierro negro, en cobre, en aluminio, en acero inoxidable. En algunas aplicaciones de baja presión se utiliza tubería PVC de esta de pared gruesa de agua, o en muchos sistemas flexibles se utilizan mangueras, ¿verdad? Que son soluciones. La manguera es una solución pero como a corta distancia. Cuando son largas distancias normalmente se utiliza tuberías en cobre o en acero galvanizado. Dentro de las tuberías tenemos que
Las tuberías utilizadas en las redes de aire comprimido pueden ser metálicas, de goma, bueno, que son mangueras, ¿verdad? O en plástico, que es como el PVC. Según los requerimientos de cada instalación en particular. Como les dije, las PVC normalmente no pasan de siempre se utilizan para presiones entre 4 y 6 bares. No es para presiones muy altas, debido a que la tubería PVC puede ser que normalmente tiende a romper las juntas, ver los sellos, entonces puede provocar mucha fuga. Los diámetros de las cañerías se determinan en función del caudal de aire comprimido que se requiera, ¿verdad? A mayor caudal, ¿verdad? Vamos a necesitar tuberías más gruesas. Los tubos deberían quedar a la vista y en lo posible no se deben empotrar en paredes, pisos o techos. Esto es sumamente importante, ¿verdad? Que las tuberías no queden empotradas en pisos. Yo una vez tuve la experiencia de ver una instalación de un sistema neumático en una clínica de estos de dentista. Por lo tanto, no me empotraron la tubería en el piso, o sea, hicieron la tubería, después chorrearon los contrapisos, y cuando probaron el sistema neumático, ¿verdad? Ya no levantaba presión, y fue que una de las pegas se dañó. Por lo tanto, tuvieron que empezar otra vez a romper pisos, contrapisos, porque ya no había forma de arreglarlo. Por eso es que siempre se aconseja que en las tuberías siempre estén por fuera, para poder ver fugas, que es lo más común en las tuberías neumáticas, que sean fáciles de encontrar. Las cañerías horizontales deben ser instaladas con una inclinación o pendiente del 1% al 2% en el sentido de circulación. Esto es como las canoas, en verdad no pueden quedar totalmente horizontales, se necesita que tengan una inclinación para que los condensados, o sea, el agua que queda por ahí en las tuberías, que siempre va a haber un poquillo ahí, se mueva hacia con alguna inclinación, para que se mueva y caigan depósitos que son utilizados para como trampas de agua. Los tubos deben ser interiormente lo más pulidos posible para evitar pérdidas de presión. Esto sí es de suma importancia. Las pequeñas protuberancias que tengan internamente los tubos, junto con la cantidad de holguras y de juntas que tenga, va a provocar pérdidas o caídas de presión en el sistema. Entonces se trata casi siempre de que las tuberías sean ojalá cobre, pero si no se puede, ¿verdad? Que sean tuberías de buena calidad, para que internamente estén pulidas y no generen muchas pérdidas de presión. La derivación de la línea principal debe ser hecha hacia arriba y en dirección de circulación. Ya lo vamos a ver más fácilmente con un esquema. Pero cuando se hace una desviación o una toma de aire, esa toma de aire debe ser hacia arriba y como con forma de curva, ¿verdad? Siempre evitar con aire comprimido, siempre evitar curvas o tomas de aire en sentido 90 grados, porque eso provoca pérdidas de presión y también provoca mucha turbulencia en el sistema. El depósito de condensación debe ser instalado al pie de cada cañería, dirigido hacia abajo. Entonces, al pie de cada cañería o cada tubería debe haber un depósito de condensación para atrapar los residuos de agua que va generando el sistema. Y antes de cada grupo de consumidores debe instalarse un filtro de aire comprimido. Este filtro siempre se debe utilizar para evitar que a las válvulas o a los actuadores finales les entre aire. Si se requiere lubricación y regulación de la presión de aire comprimido, debe ser instalada una unidad de servicio para cada grupo de consumidores o máquina. Una unidad de servicio incluye un filtro, un regulador de presión y un lubricador. El lubricador es opcional, depende del tipo de actuadores que se estén necesitando, porque como lo vimos, no podemos incluir aceite si estamos trabajando con equipo médico, si estamos trabajando en industria alimenticia o farmacéutica.
En el video número 3 vamos a estar viendo qué es la unidad de mantenimiento ya con más detalle. La cañería debe ser instalada de manera que en el punto de derivación el diámetro del tubo disminuya. O sea, si tenemos una línea principal de 2 pulgadas, la toma de aire o el punto de derivación no puede ser de 2 pulgadas, debería ser de 1,5, debería ser de 1, de 1/4, pero no debería ser del mismo tamaño, porque si no, significa que es una línea que está absorbiendo grandes caudales de aire y provocando pérdidas de presión en la línea de distribución principal. Y dice que la red debería diseñarse en lo posible en forma cerrada. Nosotros vamos a tener algunas configuraciones de tuberías que lo vamos a ver más adelante. Entonces, en esta parte de aquí podemos observar un sistema a pequeña escala, un sistema de distribución de aire comprimido, donde tenemos el compresor, tenemos un depósito de aire, tenemos la línea de distribución. Esta línea de distribución, esta que vemos por aquí, ¿verdad? Como pueden ustedes observar, tenemos una pendiente, una inclinación entre el 1 y 2%. Tenemos una derivación en esta parte de aquí, donde observen ustedes la derivación se hace hacia arriba en dirección al flujo de aire, ¿verdad? No se hace una toma a 90 grados, sino que se hace en dirección al flujo de aire, no a 90 grados, una curva, ¿verdad? Que permita el flujo de aire, que no genere perturbaciones. Un depósito de condensados al final, en la parte inferior del sistema. Un depósito intermedio. Este depósito es para evitar que hayan fluctuaciones muy altas en la presión del todo el sistema. Estos depósitos intermedios no son necesarios si los actuadores son pequeños y son consumen flujos muy bajos de aire, pero si estos actuadores finales requieren o son actuadores que pueden consumir altos flujos o volúmenes de aire, sí se recomiendan estos depósitos intermedios para evitar fluctuaciones de presión en todo el sistema. Y como les decía, la unidad de mantenimiento, que siempre es que normalmente está contenida o contiene los elementos de un filtro de aire, ¿verdad? Para atrapar o nuevamente atrapar condensados de agua, un manómetro y un regulador de presión. El lubricador es opcional dependiendo del sistema. Estos son algunos ejemplos de configuración de redes de tubería, que esto es una red abierta, ¿verdad? Donde tenemos el suministro de aire desde el compresor y el tanque, pasa por un regulador de presión, una llave de flujo, y se va distribuyendo a cada una de las estaciones, a cada unidad consumidora, y al final lo único que hace es que se sella, no tiene retorno, no vuelve al sistema. Ven, es una red que quedó aquí abierta. La red cerrada es una red que está intercomunicada entre sí, donde es como un anillo, ¿verdad? Donde el flujo de aire se puede ir en dos sentidos, de aquí para allá, aquí para allá. Si algo en esta red abierta, si hubiera algún problema en esa tubería y la tubería se abre en esta parte, ¿verdad? Las estaciones que queden después de ese año quedarían sin aire. En una red cerrada tenemos dos caminos, por lo tanto hay una distribución más equitativa de aire y una distribución donde si hubiera algún problema en esta parte de aquí, la distribución de aire se puede hacer por este lado y no se impide que las demás estaciones se queden sin aire. Tenemos también lo que es una red múltiple, ¿verdad? Donde todo está interconectado, son redes bastante complejas y grandes, donde
el aire tiene muchísimos caminos y no hay tanto problema por si alguna de las estaciones falla y no va a haber pérdida de suministro de aire en ninguna de las partes. Esto es, como les digo, un ejemplo de una red abierta. Noten ustedes que la distribución de aire se hace por este lado. En esta red aquí está sellado, aquí está sellado. Si hubiera un problema en la distribución en esta parte de aquí, todas estas estaciones se quedarían sin aire. Igual pasa en esta parte. Si hubiera algún problema en esta estación, esta se quedaría sin aire, o si hubiera un problema aquí, ¿verdad?, toda esta rama se quedaría sin aire. Esto es una red cerrada. Noten ustedes que si yo tuviera algún problema aquí, por ejemplo en esta estación, el suministro de aire puede viajar por aquí hacia este lado, o por este lado y hacia acá. Entonces tenemos múltiples caminos. Esto es una red múltiple, multinivel también, ¿verdad? Vean que la distribución de aire se hace por este lado. Llega a este sistema es una red cerrada, ¿verdad?, que tiene un nivel que distribuye hacia esta parte de aquí, que distribuye hacia estos tres sectores de aquí, que distribuye para este lado. Entonces esta red múltiple son varias redes cerradas que se distribuyen aire entre ellas mismas. Con esto finalizamos la presentación. Espero que hayan sido de su interés y que haya quedado bastante claro. Si no, de igual forma ya conocemos los canales por los cuales podemos evacuar las dudas. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.